En este segundo tramo de la entrevista con Julio Carmona, egresado de literatura de la Universidad de San Marcos, la más antigua del Perú y doctor en educación, vamos a hablar de la situación de las universidades en el Perú y en particular de la Universidad Nacional de Piura, donde él desempeña tareas como profesor principal. ¿Cuáles son los principales problemas de la educación universitaria en el Perú, Julio? Bueno, son muchos, ¿no? Como en todo, creo, América, ¿no? Tenemos 50.000 problemas, más que nada generados por las últimas tendencias de la globalización, ¿no? Y las órdenes del Fondo Monetario Internacional, cuya idea principal es tratar de privatizar todas las universidades, ¿no? Y si no lo han hecho hasta ahora es porque las universidades nacionales tienen un peso fuerte en el estudiantado y se les haría una rebelión tremenda, ¿no? Que los privatizasen. Pero ¿por qué la han agarrado la privatización? Dando una ley desde la época de Fujimori en que las universidades se pueden crear pues como hongos aparecen en la sociedad, ¿no? Entonces ahora hay más universidades privadas que universidades estatales, y a la universidad estatal le están reduciendo cada vez más el presupuesto, ¿no? De tal manera que las universidades privadas te bajan sus costos, ¿no? Tienen cada vez más estudiantes, las universidades nacionales están siendo prácticamente se están quedando vacías, ¿no? Y eso ha generado otro caso tremendo en la Universidad Nacional, ¿no? En todo el Perú, que como les han reducido el presupuesto, les han permitido también generar sus propios recursos. Entonces te han comercializado la educación universitaria, ¿no? Te hacen 50.000 actividades para que produzca dinero, pero sin elevar la calidad. De tal manera que esa situación ha generado que las autoridades se conviertan en depredadores de esos recursos, ¿no? Como si fueran gerentes. Como si fueran, pero gerentes mafiosos, ¿no? O sea, entran solamente para administrar esos recursos y llevarse la plata en carretilla, ¿no? Y entonces, si la calidad universitaria ha bajado en las universidades nacionales, no por culpa de los profesores, sino porque no hay la preocupación de implementar laboratorios, de actualizar bibliotecas, ¿no? Y cosas por el estilo que son necesarias, ¿no? Y los profesores, como tienen mucha posibilidad de trabajar en diferentes aspectos en cada universidad, también descuidan su formación, porque ellos todo su tiempo tienen que invertirlo en trabajar en diferentes sectores, ¿no? Para aumentar su salario, ¿no? Entonces se ha generado todo un problema tremendo. Entonces la Universidad Nacional y toda la universidad peruana tiene una calidad pues, muy lamentable. Y tú estás dando literatura en la Universidad Nacional de Piura. ¿Cuáles son los problemas particulares que tienen los profesores de literatura? Además de los problemas generales de la universidad que estuviste describiendo recientemente. Uno de los problemas básicos en el caso de la literatura es que se da solamente en las facultades de educación, ¿no? O sea, de formación magisterial, porque es la única que tiene formación de profesores especialistas en lengua y literatura. Entonces, eso ha generado ¿qué cosa? Que como es una facultad de educación, se creen con la exclusiva posibilidad de enseñar los egresados de las mismas facultades de educación, que son profesores que salen de especialistas en lengua y literatura. Tú sabes que lengua y literatura son dos disciplinas que independientemente cada profesional, cada especialista se pasa toda una vida para aprender lingüística, lengua, y no le basta su vida para aprenderla de lo nuevo. Un profesor de literatura toda su vida se la pasa estudiando literatura y no llega a dominar la especialidad. ¿Cómo vamos a pensar que una persona que ha estudiado lengua y literatura, las dos especialidades a la vez, sea un profesional idóneo? Por lo común son profesionales pues, mediocres, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los que enseñan en la universidad literatura? Profesores que egresan de la Facultad de Educación, que son especialistas en lengua y literatura. ¿Tú sabes discúlpame, en San Marcos no existe más la carrera de literatura? Sí. ¿Es la única en el Perú? Solamente San Marcos, Arequipa y Cusco tienen literatura. Y bueno, y la privada de la Universidad Católica, ¿no? Pero después las demás no.
Yo soy egresado de literatura de San Marcos, entonces yo sí me considero una persona que puede desarrollar el programa de literatura con cierta idoneidad, ¿no? Porque yo me he dedicado toda mi vida solamente a estudiar literatura. Y por supuesto eso me permite tener un dominio de la lengua, ¿no? Cosa que no ocurre con los profesores de lengua, que por lo común son malos escritores, o sea, no saben ni siquiera redactar. ¿Te das cuenta? Entonces de ahí ocurrió, por ejemplo, que había un solo curso que se llamaba Tecnología de la Enseñanza de la Lengua y la Literatura. Era un solo curso, que lo llevaba un profesor de lengua. De eso vamos a hablar después. ¿No? Ya. Ahora, tú que estás en contacto con los estudiantes, ¿cómo los ves en términos de poder comprender el enorme acervo cultural que significa la literatura peruana? ¿Hay conciencia de la riqueza de la literatura peruana en los jóvenes o es algo que lo aprenden en los cursos? Y es que, si es que lo aprenden. Esa es una situación que tiene su punto, su talón de Aquiles desde los niveles previos a la universidad, ¿no? Que te digo, pues primaria, secundaria, en los que la literatura es una cenicienta, pues, ¿no? Está en la cocina, o está en cualquier sitio, menos en las habitaciones principales, ¿no? De tal manera que los profesores que enseñan en secundaria, en primaria, no saben absolutamente nada de literatura, ¿no? O sea, son excepciones y muy buscadas que tú quieras decir, este profesor de secundario o de primaria conoce literatura, no conoce literatura. Entonces enseñan literatura como si enseñaran a leer cualquier texto informativo de lengua, ¿no? O como si enseñasen recetas de cocina. Una cosa así, ¿no? Sin tener conciencia de lo que entonces los egresados de primaria y secundaria cuando llegan a la universidad no saben absolutamente nada de literatura. Absolutamente. Y fíjate tú, si a nivel de redacción, de lengua, están totalmente perdidos, con mayor razón, pues en literatura no tienen nada que ver, ¿no? Entonces tú te encuentras con situaciones desastrosas, en las cuales es difícil de revertirlas, porque el tiempo no te da, pues, ¿no? Tienes que estarle diciendo, oye, ustedes no saben escribir y al mismo tiempo no saben leer, ¿no? Y si no saben leer el texto informativo, menos van a saber el texto literario, ¿no? Con toda seguridad. Y tú has hecho una actividad importante en el rescate de la poesía clasista peruana, que creo que te ha dedicado a una universidad de los Estados Unidos. ¿Por qué no hablas de esa antología y del estudio preliminar que le has hecho? Claro, pero diré una cosa, que esto que tú me estás mencionando, no lo hago yo en la universidad, ¿no? Porque en la universidad meterse en ese terreno es complicarle más la vida a los muchachos. Entonces lo que yo me dedico en la universidad es hacer las cosas que te dicta el programa, o sea, literatura universal, enseñar las cosas generales, la literatura universal, literatura peruana igual, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero lo que tú me mencionas ya es un ensayo que yo estoy tratando de hacer en el que la literatura sea vista en relación con las clases sociales de cada nación, ¿no? Entonces, por lo común, el planteamiento del marxismo se puede aplicar, yo creo, a todas las sociedades latinoamericanas que tienen una clase burguesa, una clase media, ¿no? Pequeña burguesía y una clase obrera o proletaria, ¿no? Ese enfoque es el que yo trato de aplicarlo en mi libro para estudiar la poesía peruana. ¿Y qué autores has rescatado en esa antología? Bueno, el iniciador es César Vallejo, ¿no? César Vallejo es el iniciador de la literatura proletaria. Tenemos ahí también la presencia de Leoncio Bueno, Víctor Masi, que te hablaba en el espacio anterior, y otros jóvenes, ¿no? Que han ido apareciendo, ¿no? Y que están enriqueciendo esa literatura, la literatura proletaria, ¿no? Bueno. Ahora, la más rica, tú sabes, y más creciente literatura con poetas es la literatura pequeño burguesa, ¿no? Que es de ahí donde sale la mayor cantidad de escritores, ¿no? Bueno, muchas gracias y en el próximo bloque seguimos.